Continuamos compartiendo claves para un mundo mejor y todos recuerdan dónde estaban, cómo se enteraron ese 13 de marzo del año 2013 de la elección de nuestro querido Papa Francisco. Yo le agradezco enormemente que esté en comunicación con nosotros al obispo de Río Gallegos, miembro de la Pontificia Comisión de Obispos, Monseñor Jorge García Cuerva. Muchas gracias por estar otra vez en Claves para un Mundo Mejor. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Monseñor, ¿y cómo tomó usted la noticia ese día de que Jorge Bergoglio había sido elegido como el nuevo Papa? Yo me enteré un poco después que mucha gente, porque yo estaba justo viajando desde Bogotá a Buenos Aires, había estado en Colombia en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, con la pastoral carcelaria en la que trabajo desde aquella época, y entonces habíamos tenido una reunión, y me acuerdo que en la última reunión el obispo Barreto, hoy cardenal del Perú, dijo: recemos para que tengamos un papa que no haga desaparecer el documento de Aparecida. Monseñor García Cuerva, 9 años de pontificado. Yo tengo la sensación a veces que en Argentina no tomamos dimensión de la gigantesca figura de Francisco. Me gustaría que usted un poco hiciera una mirada de estos 9 años y lo que son las grandes líneas de este pontificado fantástico de nuestro querido Papa Francisco. Yo quisiera hacer estos lineamientos muy sencillos en estos 9 años. El Papa de los gestos, el Papa joven más allá de los años y el Papa de la Iglesia accidentada, en salida, misionera, el Papa de la Iglesia sinodal, que dice que hay que anunciar a Cristo, lo dice en Evangelii Gaudium, sin asco, sin miedo y sin demora. Monseñor García Cuerva, qué linda síntesis. Pensaba también en esto, ¿no? A mí me impacta que en los años que tengo es la primera vez como que la Iglesia se mira para el mundo, pero con ojos de América Latina. Estábamos acostumbrados a los ojos más europeos de la Iglesia. Y ahora con Francisco es una imagen más cercana a lo que es nuestra realidad, que él la proclama al mundo y que está impactando en el mundo, ¿no? Claramente, impacta en el mundo porque tiene que ver también con su mensaje, un mensaje que nosotros lo hemos visto muy claro en la encíclica, en la última, Fratelli Tutti, ¿no? Donde invita a esta fraternidad universal, donde dice todos somos hermanos, donde el Papa dice es hora de buscar aquello que nos une, y entonces con los rasgos latinoamericanos que se notan hasta en el lenguaje, ¿no? Cuando él, por ejemplo, utiliza este concepto primeriar que decía antes, ¿no? Qué difícil habrá sido traducirlo a otros idiomas. O cuando el Papa habla de misericordiar, ¿no? Esas palabras que el Papa inventa así con un cierto sesgo porteño, me parece que por un lado muestra lo particular de este Papa latinoamericano, de este Papa que le da importancia a este documento, como les decía, la querida Amazonia, de este Papa que sabe que él surgió del continente con mayor inequidad social, ¿no? El continente donde la diferencia y la brecha entre los ricos y más pobres es más grande. Pero con toda esa impronta, él tiene esta mentalidad universal, tiene esta capacidad de hablarle al mundo y de ser recibido en el mundo por las distintas culturas, las distintas ideas políticas, las distintas religiones. Monseñor García Cuerva, por último, me gustaría una palabra suya para los argentinos que desde todo el país nos están viendo hoy. Algunos que no lo terminan de entender, otros que están tristes o enojados porque el Papa no vino a la Argentina. ¿Qué le gustaría decirle a usted a los argentinos a horas en el cual vamos a recordar este aniversario de la elección del Papa Francisco hace exactamente 9 años, Monseñor? Lo primero que les diría es que conozcan a Francisco por lo que Francisco habla, por lo que Francisco escribe y por los gestos de Francisco, no por los intérpretes o por los que se dicen intérpretes y amigos de Francisco. Y por eso el otro día yo decía que Francisco cada día piensa y escribe mejor y los argentinos lo leemos cada vez menos. Los animo a leer a Francisco, leer sus hermosas catequesis, por ejemplo, de estos miércoles sobre el tema de los ancianos, leer sus documentos, Fratelli Tutti, que yo le recomiendo a todos, esa última encíclica, a la clase dirigente política, que siempre le recomiendo por lo menos el capítulo 5, que habla de la mejor política. Les recomiendo que leamos de nuevo, y aquellos que no lo hicieron, la Evangelii Gaudium, que fue como su programa de inicio de pontificado, allá por el 2013, hace 9 años justamente. Conozcamos a Francisco por lo que Francisco dice, por lo que Francisco escribe y por los gestos, no por los intérpretes. Dejémoslo
a Francisco ser Francisco y no lo metamos en nuestras internas. Es hoy un dirigente mundial. Hace un tiempo, un sacerdote de otro país me dijo, el día que Francisco no esté, lo va a llorar el mundo. Y los argentinos van a seguir discutiendo si sonrió o no sonrió al presidente de turno. ¿Sabe que esto que usted dice es... Me dolió porque me pareció que es verdad. Sí, sabe que usted dice, a mí me impactó cuando hace un año lo operaron. Los medios italianos todos decían que se reponga, el mundo lo necesita, lo decían todos los medios italianos. Y acá en Argentina como que no dimensionábamos lo que significa él para el mundo en este tiempo. Sí, es verdad. Por eso creo que hoy es una voz escuchada en el mundo, una voz que clama por la paz en un mundo tan convulsionado, en este mundo en guerra. Un papa que dice basta de discutir ideas y de discutir desde el escritorio, hoy hay que mirar los rostros concretos de los que están sufriendo la guerra, que tuvo una posición muy firme en el Ángelus del domingo pasado en favor de Ucrania, planteando el dolor de las madres, de los hijos, agradeciendo a los periodistas que permiten que todo el mundo sepa la verdad de lo que sucede. Monseñor Jorge García Cuerva, obispo de Río Gallegos, celebrando estos 9 años del pontificado del Papa Francisco.